El término educación viene del latín educo, que quiere decir extraer o sacar de. En este caso nos referimos a que tenemos que sacar lo mejor de todos nosotros en las escuelas, tanto de profesores, estudiantes, directivas. Pero en la mayoría de casos, y más en esta época, se está logrando con más facilidad lo contrario. Sacamos lo peor de nosotros. Sin embargo, los que me conocen saben que yo no hago una crítica de estas sin por lo menos dar una solución. Y esta es mi propuesta. Efecto disruptivo. Porque emprender es vivir, es vivir. Solo aquí, por Estrategia Medios. ¿Qué tal, queridos oyentes? Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Efecto Disruptivo. Yo soy Ricardo Díaz, líder y emprendedor, y hoy no me van a ver tan animado como siempre, porque hoy quiero hablar de la educación. Me parece que es un tema muy serio y se debe tomar como tal, y más en este 2020 con la cuarentena, lo que ha pasado con la misma. De hecho, vamos a hablar de cómo está la educación actualmente, de su origen, cómo se inició esta educación, quién la financió, qué soluciones podemos aportar para aplicar ahora mismo, y también vamos a hablar de lo que dijo el alcalde la semana pasada. Primero que todo, pues es que hay que escuchar la noticia completa, porque es que mucha gente pues vio solamente la parte negativa de que los estudiantes podrían perder el año, ¿no? Pero a ver, lo que dijo el alcalde es que iban a hacer una encuesta, y esa encuesta, dependiendo de los resultados, si salen negativos, pues lo más posible es que los estudiantes repitan el año, los de escuelas públicas, porque algunos municipios ya están haciendo clases presenciales otra vez, pero el alcalde Wilson García dijo que él no iba a permitir eso acá en Zipaquirá, y también están intentando hacer un experimento de llevar clases por radio, por Catedral Estéreo, y entonces tenemos esas dos cosas pendientes, pero él no va a dejar, o eso fue lo que dijo en el directo, que él no va a dejar que los estudiantes vuelvan a las aulas, y menos en esta situación. Y para hablar de educación, me he contactado con mi mentor en este tema, prácticamente un experto en lo que ha sido la educación alternativa en Zipaquirá, porque aunque no se vea, pues sí se está haciendo un cambio en la educación en Zipaquirá, y ha comenzado por él. Él es David Gamboa Fajardo, filósofo, pedagogo, escritor y conferencista zipaquireño, que actualmente es investigador en pedagogía alternativa y hace parte de varios procesos educativos de Latinoamérica, trabajando en proyectos y en diálogos permanentes con sus pares y referentes, principalmente en España, en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico. Y se ha desempeñado como docente universitario, conferencista, investigador en educación alternativa en Latinoamérica, ha sido funcionario público, coordinador de procesos de bienestar social, salud pública, gestor cultural, profesor y tallerista en campos de artes escénicas y dramáticas. Varios eventos que se han hecho aquí en Zipaquirá respecto a la educación, respecto a la pedagogía, se han logrado por él. Mientras que hablaba con David, me di cuenta de que hubo muchos obstáculos y como emprendedores pues siempre tenemos que superarlos. Y entonces cuenta David que con ayuda del secretario de Educación lograron hacer lo que hicieron. La educación viene igual, no ha evolucionado desde hace 300 años y hasta ahora evolucionó a la fuerza cuando ya los estudiantes no pudieron asistir presencialmente y entonces les tocó pues hacer clases virtuales. Y hoy pues vemos un gran problema porque las clases virtuales sí funcionan, solamente que están siendo mal impartidas. Claro, también tenemos que comprender el punto de vista del profesor. Es muy difícil dar clases presenciales todo el tiempo y de repente pasar de un mes a otro a dar clases virtuales. Entonces hay que tener en cuenta los puntos de vista tanto de los estudiantes, de los profesores, de los padres de familia, de las directivas. Y por eso es que yo estoy en un consejo directivo para que tengan en cuenta que yo estoy incluido en estos planes para cambiar la educación. De hecho, pues David y yo nos estamos aliando para eso. Así que yo creo que debemos comenzar por hablar de cómo es que nosotros como seres humanos, que nacimos como seres inconformes, llegamos a la escuela y nos volvemos conformistas.
¿Cómo es posible si esto va contra nuestro mismo instinto? Eso pasa cuando hay una promesa, hay ciertos miedos también, y lo más importante es que apagan nuestras ganas de emprender. A ver, yo sé que han escuchado varios gurús que dicen que emprender no es para todo el mundo. Yo no creo que sea así, porque todos tenemos la habilidad de emprender, todos tenemos las ganas de emprender cuando nacemos. En el momento en el que nos preguntamos cómo podemos hacer algo mejor, ahí nos volvemos emprendedores porque empezamos a buscar ciertos métodos. ¿Cuándo nos preguntamos esto? Lo hacemos cuando somos niños, principalmente porque cuando somos niños, para nosotros todo es nuevo y empezamos a hacer preguntas de todo. Y entonces, ¿qué pasa en la escuela? Que en vez de que nosotros preguntemos y tengamos respuestas, nos enseñan algunas cosas y luego nosotros empezamos a ser cuestionados. Y si preguntamos algo, nos callan. Por lo tanto, empezamos a dejar de preguntar. La mayoría de nuestras dudas se responden cuando ya vamos a salir de bachillerato, y me parece que esto es un error. Debemos tener la respuesta a todas nuestras dudas antes y en el momento más pronto posible, porque de tantas preguntas que tenemos salimos desorientados a ese mundo, a un mundo de mentiras. ¿Por qué digo que de mentiras? Porque el sistema educativo, como les digo, se creó hace más de 300 años y este sistema fue creado con economías distintas, necesidades distintas, en épocas distintas. Las necesidades de este momento, de este 2020, en esta cuarentena, ahora, son muy distintas de las que había hace 300 años. Esto de volvernos conformistas es porque nos matan la curiosidad. Y si un humano deja de cuestionarse, deja de aprender. Y ahí está el problema. Llega un momento en la escuela en la que dejamos de aprender. Empezamos a ser solo receptores, pero no empezamos a captar nada de lo que nos dicen. Muy pocas veces lo hacemos. Y entonces los que están bien vistos son los chicos juiciosos que cumplen con las tareas, que tienen buenas notas, pero por favor, el sistema educativo no debe tener notas, no debe calificarnos, no debe ponernos a competir, porque tanto que enseñan sobre la paz, pero llega el momento en el que si nos ponen a competir entre nosotros, la competencia es prácticamente el primer síntoma para comenzar una guerra. No podemos hablar de paz si seguimos compitiendo entre nosotros y en vez de eso empezamos a trabajar en equipo. Ahí está la primera solución. No hablo de trabajar en equipo solo los estudiantes. Trabajar en equipo los profesores con los estudiantes, porque siempre se ven como bandos distintos. Y este ha sido un problema pues muy grave porque los dos deberían ser del mismo equipo y así por lo menos empezaríamos a hacer un cambio en la educación. Cambios que ya se están haciendo gracias a David Gamboa en otros colegios y tal vez en algún momento en otro podcast hablemos de cuáles avances se han hecho, pero hoy quiero hacerles caer en cuenta de que la educación no es la que deberíamos tener en este 2020. Y es que hablando con David yo decía que la educación estaba obsoleta y él me decía no, porque la gente se sigue graduando. Yo digo, bueno, está bien, hasta que nadie la use, pues no será obsoleta, tiene toda la razón. Pero yo le dije que la educación no está cumpliendo con su objetivo principal. Y él me dice, pues, ¿para ti cuál es el objetivo principal? Para mí es que la educación tiene que sacar lo mejor de todos nosotros. Pero él me dijo que, según lo que le asignó el gobierno a los colegios, no era sacar lo mejor, sino llenarlos de conocimiento para luego llenar el examen del ICFES y validar ese sistema de aprendizaje. Algo que quiero decir es que, por lo menos esta sí es mi opinión personal, lo demás sí lo estamos haciendo de manera más profesional, pero esto, hago un paréntesis, si el mismo gobierno pues le da a los colegios esa tarea de llenarnos de conocimientos, al final se valida todo esto, a ver si el sistema sí está funcionando con el examen del Estado, pues el ICFES. Pero si los colegios o si los estudiantes compran un curso para hacer pre-ICFES un año antes del examen o en el mismo año del examen, entonces ¿no sería como hacerle trampa al mismo gobierno? ¿No sería como decir que aquí todo está bien, que lo único que estamos haciendo es sacar buenas notas nosotros? Sin embargo, al hacer un pre-ICFES me parece que es como hacerle la trampa al gobierno. Y entonces estamos tapando lo que de verdad es el sistema educativo. Pero, ¿qué es lo que nos motiva esto? La recompensa que hay detrás, ¿no? Los muchachos quieren es tener una buena universidad y saben que para eso tienen que tener un buen puntaje de ICFES. Entonces las universidades prácticamente están evaluando las escuelas. Pero como los estudiantes son los que se preocupan por tener un buen ICFES, pues entonces no pasa nada y siguen pasando las cosas normal y el gobierno sigue creyendo que el sistema educativo sigue bien. Y no solamente eso, sino que también, aún así, tal vez si pasara algo malo,
lo seguirían teniendo igual porque no les conviene perder el control, porque para esto fue creado este sistema. Hablemos del origen de este sistema. ¿En qué momento se creó? ¿En qué parte de la historia? Aproximadamente a finales del siglo XVIII, en Prusia, cuando habían muchas manifestaciones, muchas trifulcas, la gente se rebelaba bastante y entonces lo que querían generar era un sistema por el cual la gente se volviera mucho más obediente, más dócil, más sumisa. Funcionó. Funcionó tan bien que otros países empezaron a copiar este mismo sistema, a implementarlo en sus gobiernos, porque también querían tener el mismo control que ahora tenía Prusia. Y empezaron a hacerlo. Por lo tanto, así es como conocemos la educación hoy en día, porque se expandió desde Prusia. Bien, ¿comenzó fabricando obreros? No, y ya les digo por qué es que está fabricando obreros. Lo sigue haciendo, de hecho. La última evolución que tuvo el sistema educativo fue después de la Revolución Industrial. Muchos empresarios de la época empezaron a financiar por medio de sus fundaciones este sistema educativo, porque en ese momento los empresarios, las fábricas necesitaban más obreros, pero obreros inteligentes, ¿no? Que supieran por lo menos tener una conversación decente. Los obreros de la época o los jóvenes de la época querían ser obreros para por lo menos tener un trabajo o algo para sobrevivir. No pensaban todos en hacer sus propias fábricas, sino en ser obreros de las fábricas grandes. Les sería más fácil. Por lo tanto, evolucionó el sistema para cumplir con esta necesidad. El problema es que el sistema no evolucionó y sigue cumpliendo con esta necesidad desde hace más de 300 años. Y ahora, en este momento, el sistema educativo sigue generando empleados. Desde ahora en adelante no vamos a decir sistema educativo, porque educar es sacar lo mejor de todos nosotros. Y este sistema no lo está haciendo. Yo voy a llamarlo sistema formativo. Y este sistema educativo lo que hizo fue fabricar muchos obreros inteligentes. Este sistema educativo se volvió una cadena de montaje para fabricar obreros, porque esas eran las necesidades de la época. Y ahí vemos las fallas del sistema educativo cuando en 1900 los profesores seguían enseñando con un tablero en las aulas y en el año 2000 también seguían haciéndolo. Y en el 2020 querían seguir haciéndolo, pero la pandemia del coronavirus evitó que esto siguiera siendo así y ahora las clases son virtuales y como están siendo mal impartidas, que recordemos que los profesores no tienen toda la culpa, pero como no se está dando una educación de calidad, los estudiantes están poniendo menos atención a las clases. Hay unos que se dan el lujo de no asistir a las clases, pero hay dos datos interesantes sobre dos empresarios que financiaron este sistema. Y me encantaría contarles este caso, porque por ejemplo, Henry Ford, durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, demandó a un periódico en Chicago porque lo difamaron. ¿De qué manera? Había un titular que decía que Henry Ford era un ignorante pacifista, solamente porque él no había terminado la primaria. Eso es un gran problema porque la gente suele cometer el error de que porque Henry Ford no terminó su escolaridad, entonces es alguien que no tiene educación. Pero esto es un dato incorrecto, ya les demostraré por qué es que sí tiene educación. Tenemos un dato aún más interesante. Aaron Shapiro era el abogado que representaba al periódico y entonces le hacía preguntas de tipo académico a Henry Ford para demostrar que era un ignorante, que no tenía conocimientos académicos y que mucho menos tendría que vender en la industria de los autos porque no sabría sobre los autos. Empezó a hacerle esta clase de preguntas como ¿quién fue Benedict Arnold? ¿Cuántos soldados enviaron a los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? 1776 me hace recordar cuando publicaron el libro de la riqueza de las naciones donde también se habla de este sistema. En respuesta a la última pregunta que se le hizo a Ford, él contestó: si de veras quisiera responder la pregunta tonta que acaba de hacerme o cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones que apretando el adecuado puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles. En lo que me concierne al negocio al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora dígame, ¿para qué necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales, con el fin de contestar preguntas cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida? Indudablemente fue una respuesta muy lógica, respuesta que dejó confundido al abogado y también al jurado, demostrando que Henry Ford no era un hombre ignorante, sino alguien educado. Con el negocio de Ford, de la compañía Ford, sacó lo mejor de sí mismo, pero también sacó lo mejor de los demás.
apoyando a los ingenieros de su equipo y apoyándose en los conocimientos de ellos para volverse más inteligente. Esto es un gran paso para ser líder, aunque también hay que tener en cuenta que Henry Ford no fue el mejor ejemplo. Recalquemos en Aaron Shapiro. ¿Qué tiene que ver en esta conversación? Aaron Shapiro es 21 años menor que Henry Ford, nació en una relativa pobreza y aún así logró graduarse como abogado. Si Aaron Shapiro casi logró demostrar que Ford era un ignorante, fue con el mismo sistema educativo que financió Ford después de la Revolución Industrial. Sí, porque si Ford financió el sistema donde él se educó, donde Aaron Shapiro se educó, entonces, ¿qué podíamos esperar que enseñara la escuela? Aquel que tuviera más conocimientos sería más culto, tendría más estatus, no sería un ignorante. No solamente esto, sino que ahora vamos a hablar de Andrew Carnegie. Es un caso aún más interesante porque Carnegie conoció a Napoleón Hill, el autor del libro Piense y hágase rico, cuando tenía 80 o 90 años, explicándole el secreto de la riqueza. Secreto que está en el libro Piensa y hágase rico, así que yo no te lo voy a decir aquí, averígualo o léete el libro, pero en el secreto de la riqueza hay varias partes de este libro donde dice que el sistema educativo actual a menudo es impráctico y las necesidades que estaban en aquel momento ya no están ahora y por lo tanto las personas no solamente deben estudiar una carrera, sino que ahora deben especializarse en algo para sobrevivir en el contexto laboral. De hecho, en este libro hay un capítulo dedicado a seguir unos pasos para que puedas conseguir un empleo. Y hay muchas cosas más que puedes aprender en este libro, como la espiritualidad, la fe, el deseo para conseguir dinero. Es fantástico. La verdad es que nos ayuda a estimular mucho más la mente y el ser que la misma riqueza con un bolsillo, ¿no? Lo que nos han enseñado en las escuelas es parecido a esto. A que el que tenga más cosas, el que tenga más propiedades, más autos, es el que tiene más éxito. Pero esto no es así. En realidad, el ser humano que tenga más éxito es el que sea feliz. Gracias a la conversación que tuve con David, me rompió la cabeza en dos y me hizo caer en cuenta de varias cosas. De hecho, él me contó que la palabra alumnos viene de alumnos, que significa sin luz. Y los maestros son los iluminados que te proporcionan esa luz. Bien, eso era antes. Ahora tenemos internet. Tenemos acceso a demasiada información y podemos saber de cualquier tema. Por ejemplo, yo me enteré de este tema del emprendimiento y aprendí en 2 años todo lo que no aprendí en bachillerato por toda esa información que consumí. En estos momentos que las necesidades son otras y que yo creo que la principal necesidad es generar líderes y ya no más empleados, porque desde hace mucho tiempo se ha visto que la educación sigue generando empleados y entonces la gente después se queja de que hay mucho desempleo. Pero claro, en el colegio lo único que les enseñaron fue a ser empleados y en la universidad también, no en todas y tampoco en todas las carreras. Sin embargo, en la mayoría, en los que buscan el supuesto éxito de conseguir un buen trabajo, un buen dinero para tener cada fin de mes y, por supuesto, tener muchas propiedades, ¿no? Sin embargo, hablamos de 3 factores que nos hacía esta cadena de montaje creer para que todo nos fuera mucho mejor en esta vida. El sistema quiere que consigamos todo rápido, fácil y seguro. Sí, aunque escuchemos a muchas personas decir que hay que hacer un esfuerzo por las cosas, que muy pocas son fáciles, que el camino fácil no es el correcto. ¿Quién nos enseña el camino fácil de primeras? Ni siquiera son nuestros padres. También depende de la situación familiar, pero depende más que todo de las escuelas. Si nos enseñan a hacer todo rápido, fácil y seguro, vamos a tener una vida pobre. Por ejemplo, ¿en qué se traduce esto? Rápido, fácil y seguro. En un empleo. Lo consigues rápido porque alguien necesitará de tus servicios, aunque sea barriendo. De alguna manera, conseguir dinero es fácil, pero conservarlo y multiplicarlo ya es otra cuestión. Cuestión que nunca nos enseñaron en el colegio. Ni siquiera nos enseñaron a manejar nuestro propio dinero. Apenas nos enseñaron a ahorrar siquiera, que es lo que más nos han dicho. Pero, ¿para qué ahorramos? ¿Para una universidad? ¿Para endeudarnos con el ICETEX? ¿Para pagarles el negocio a muchos que quieren las matrículas? Por favor. Esto me parece que no debería ser así. Y que ahorrar no es la única manera de conservar el dinero, sino también invirtiendo, también haciéndolo crecer y de otras maneras. Pero son muchas cosas que no nos enseñaron. Si quieres todo rápido, fácil y seguro, te vas a quedar pobre. Así de simple. En serio. Es que si solamente vas a buscar un empleo, lo consigues rápido, está bien porque tienes una gran carrera. ¿Listo? Lo consigues fácil, porque como tienes tu cartón, eso te respalda lo suficientemente. Y
lo consigues de manera segura porque ahora tienes tu sueldo mínimo o tu sueldo que te llega cada mes. Bien, déjenme recordarles que como dije en el capítulo 5 de que tu cartón no sirve para nada, es que esto es cierto. Ya tu cartón no es suficiente, tienes que aportar mucho valor. Y como la necesidad del momento no son empleados, pues los empleados que lleguen a postularse para conseguir un nuevo puesto tendrían que aportar mucho valor a la empresa, tendrían que solucionar un problema muy grande a la empresa a la cual quieran pertenecer, porque sí, de eso se trata, pertenecer a la empresa. Ahí es donde se cuestiona si eres de valor o no, pero tu cartón no es suficiente. En estos momentos, no. Y en este momento pues todavía hay más desempleo, ruegan ser empleados, ruegan pertenecer a una empresa, ruegan tener un sueldo mínimo. Claro, no está mal cuando quieres sobrevivir, pero el problema es que se quieren quedar así, quieren llegar como el sistema educativo, evolucionar en cierto momento y luego quedarse así para toda la vida. Es un problema muy grave porque como el sistema educativo en estos momentos enseña de una manera tan alejada a lo que necesitamos, lo que hacemos es estudiar hasta universidad, la mayoría se especializa y luego hasta ahí dejan su educación porque piensan que la educación termina ahí. Pero por favor, los aprendizajes del ser humano nunca acaban, jamás acaban, porque no paramos de hacernos preguntas, no paramos de aprender, no paramos de experimentar. Y por eso es que seguimos evolucionando como la humanidad, como la raza que somos. Pero lo único que está evolucionando más que la misma humanidad es la tecnología, porque cumple con las necesidades del momento, pero la escuela no. Y gracias a David Gamboa, que ha hecho un esfuerzo grandísimo, y un saludo para él muy especial desde acá, porque lo que ha hecho es intentar cambiar estos sistemas pedagógicos en varios colegios. De hecho, si ustedes recuerdan, el evento de la toma pedagógica, donde muchos colegios fueron a enseñar clases en la calle, en la carrera 15, también fue un fantástico. De hecho, yo participé en ese evento y justo tengo una foto donde ese día hicimos radio móvil y fue fantástico porque mientras que los demás hacían otros eventos, nosotros estábamos haciendo radio que por la cual es que me encanta todo esto de hacer podcast. Ahí fue donde descubrí mi verdadero talento, por lo menos mi verdadera vocación, que era hablar en público. Es fantástico porque la educación que yo necesitaba no estaba en las aulas. Y esto es lo que quiere mostrar David en todos los eventos que hace. Por ejemplo, él también hizo lo de la Marcha del Cuaderno. Evento que no tuvo la difusión suficiente para que fuera impactante, porque la gracia era que con ese evento pudiera comunicar que la educación no está en las aulas, sino afuera de las aulas. Todo el aprendizaje, todo lo que necesitamos está afuera. Explicando el ejemplo metafórico que sale en el documental, que por cierto se lo recomiendo, el documental Educación Prohibida, donde al principio salen unos esclavos que son atados a una pared donde lo único que ven son sombras proyectadas por otras personas, sombras que en algún momento llegan a convertirse en su realidad, el único que creen que es cierto. Y entonces a uno de estos esclavos lo liberan, lo dejan salir de la caverna donde están, ve todo lo que está afuera y regresa a la caverna para mostrarle a sus amigos o a sus compañeros lo que hay afuera, todo lo que no les han dicho. Y es lo mismo que yo hago desde el mundo del emprendimiento. Les cuento todo lo que no les han dicho sobre esto, porque el emprendimiento es lo que nos hace más seres humanos. De comenzar, de preguntarnos cómo podemos mejorar cualquier cosa. Eso es un instinto que tenemos para ser inconformes, pero no para volvernos conformistas como lo hace la educación. ¿De dónde salimos los emprendedores en este sistema educativo? Bien, ¿salimos del defecto del sistema educativo? Puede que sí, porque aunque el emprendedor, cuando es exitoso, cuando tiene sus grandes negocios, es venerado por la sociedad, pero cuando el emprendedor comienza y no tiene nada, es criticado por la misma, criticado por un sistema educativo, porque es muy riesgoso lo que estamos haciendo. Nada de lo que hacemos es rápido, fácil y seguro. Todo lo que hacemos es más bien un propósito a largo plazo, lo hacemos de maneras muy difíciles porque vamos contra la corriente prácticamente, de manera no segura. Arriesgamos bastante para lograr lo que queremos hacer, porque eso es lo que hacemos los emprendedores, es un riesgo constante. Y por eso es que el sistema educativo al principio nos ve como un defecto de su fabricación. Pero todo lo que aprendemos está fuera de las aulas. Y ese es el mensaje que quería tomar en cuenta para comunicarle a todo el municipio de David con sus eventos, pero no tuvieron la difusión correcta y por lo tanto no se llevó el mensaje. En este programa le dedico un homenaje a los eventos que ha hecho David para comunicarles esto.
Por eso es que si tienes amigos profesores, estudiantes, directivas, compárteles este podcast porque va a ser muy útil. Nos damos cuenta muchos de que la educación no está en las aulas. Dejó de estarlo hace muchos años. Está afuera. Y para esto tenemos que considerar por qué somos seres humanos y qué nos hace humanos. Nos hace más humanos las emociones. Si no aprendemos con emociones, si no enamoramos a los estudiantes con las materias, si no les enseñamos algo más práctico todos los días, pues ¿qué va a pasar? Se van a desmotivar, porque recordemos que educación es sacar lo mejor de cualquiera. Y es que en proyectos extraescolares es donde se saca lo mejor de todos. Por ejemplo, un futbolista no va a sacar lo mejor de él en la clase de educación física entrenando básquetbol. Pero si hace un entrenamiento de fútbol que es después de la escuela y logra hacerse un buen futbolista, o sea, empieza a emprender, lo logra al final. ¿Y qué pasa? Que cuando ya tiene éxito empieza a ser bien visto. Ese es el problema de la sociedad que tenemos ahora. Que cuando alguien tiene éxito empieza a ser visto, pero que cuando alguien comienza a buscar ese éxito es mal visto porque es alguien que es muy arriesgado, que no hace las cosas fácil como les enseñaron y que todo es un objetivo a largo plazo. Ese es el principal defecto de la educación, que nos enseña a dejar de emprender. Y si dejamos de emprender, dejamos de ser humanos, humanos de verdad. Es donde en proyectos extraescolares conseguimos nuestro verdadero talento, nuestra verdadera educación. Si sacamos lo mejor de nosotros en cualquier cosa que sea parte del colegio, pues vamos a ver que ahí sí es cuando demostraremos que somos educados. Como yo lo hice en la emisora del colegio, como lo habrán hecho otros muchachos en la banda del colegio, como lo habrán hecho en otros proyectos extraescolares que se siguen haciendo. Así que me preocupa el futuro de miles, de millones de estudiantes que van a seguir este mismo camino, que van a querer seguir siendo esclavos. ¿Cuántos más tendrán que haber para darnos cuenta del error tan fatal que estamos cometiendo? No se trata solamente de dar clases virtuales y de llevar el mundo análogo al digital, porque el mundo digital y el análogo tienen reglas muy diferentes. Intentamos desde la comodidad de nuestra casa empezar a seguir fabricando obreros solamente que de manera virtual. Y esto me parece que es peor de lo que venimos haciendo hace muchos años. No se debe seguir haciendo. Por favor, profesores, mandar guías no es educar. Hacer clases virtuales de esta manera no es educar. Hacer clases virtuales a como dé lugar no es educar. Pero lo que sí es educar, y por donde pueden comenzar ahora mismo, es a trabajar en equipo. Empiezan a preguntarle a los estudiantes qué es lo que necesitan, cuáles son las necesidades del momento, qué es lo que pueden aprender de valor por medio de su materia. Es lo más importante que pueden hacer en estos momentos. Los estudiantes necesitan su apoyo, necesitan saber cómo salir adelante en la cuarentena, necesitan saber cómo salir adelante después del COVID. Pero esto no se está haciendo, o tal vez sí se esté haciendo en pocos lugares. Pero no importa si se está haciendo en pocos. Por eso me pregunto, ¿cuántos más tendrán que seguir siendo esclavos por este sistema educativo? Espero que tomen conciencia con este programa porque es lo que quiero hacer. David llegó a cuestionar la pedagogía de muchos profesores en Zipaquirá, ayudándolos a mejorar. Cada día empezó a cambiar la educación. Y uno de los problemas más graves no es solamente que los estudiantes tengan problemas y que no sean felices en las escuelas, sino que los profesores tampoco lo son. Y esto es peor porque los humanos tenemos algo llamado las neuronas espejo, que imitamos inconscientemente o conscientemente lo que hacen los demás o lo que nos dan como ejemplo. Si los profesores llegan a dar clases de manera supremamente aburrida, sin ganas, eso lo imitamos nosotros y empezamos a hacer tareas aburridas, sin ganas y terminamos haciendo todo mal por un sistema que no está tomando en cuenta las emociones, lo que nos hace humanos. Tenemos que emocionar a los estudiantes, enamorarlos de la materia. Aleluya por esos profesores que en serio lo están haciendo así desde hace mucho tiempo. De hecho me enteré de un caso en La Salle, que hay un profesor de español, si está escuchando este podcast por casualidad, un saludo para él, y uno de sus estudiantes me contaba que prácticamente para él era un pecado perder clase de español, porque ese profesor enseñaba la materia muy bien, hacían que uno se enamorara de la materia. Y así deberían hacer muchos profesores. Háganse esa pregunta, profesores. ¿Cuántos estudiantes los extrañarían si se fueran? Si son muy pocos, es porque algo están haciendo mal. Pero comiencen por las emociones. Hoy mismo, comiencen por las emociones. Y lo que ha hecho David es magnífico porque él fue al consejo de Zipaquirá y habló de las propuestas que él tenía sobre el sistema educativo. Y los concejales estaban esperando esa respuesta desde hace años y por fin la encontraron con David. Y empezaron a apoyarlo y volvió la educación una necesidad política.
ha hecho que sea más fácil hacer un cambio en la educación. Pero dijimos que íbamos a hablar un poco de la ley 115 y de qué es lo que estaba pasando respecto al gobierno y de lo que nos asigna para educar en las escuelas. En este momento vamos a hablar de la ley 115, la Ley General de Educación, donde nos vamos a enfocar en la educación media de 10º a 11. ¿Por qué? Porque aquí es donde se hace el pre-ICFES y muchos profesores del mismo pre-ICFES hablan de que uno no va a aprender todo lo que no aprende en el bachillerato en un solo año. Sin embargo, los estudiantes, las directivas de colegios lo intentan para quedar bien ante el sistema educativo. Y así no se puede medir si la educación está siendo bien impartida o no. Vamos a enfocarnos en el artículo 30 que habla sobre los objetivos específicos de la educación media académica. A. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses o capacidades del educando. Capacidades las podemos tomar como capacidades cognitivas, mentales o motriz, pero intereses del educando no se están tomando en cuenta. Y no creo que hablemos de un solo educando, estamos hablando de un cuerpo que está compuesto por educandos o estudiantes en este caso, y en este caso ni siquiera se están mirando los intereses de todos los estudiantes. B. La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. Esto se ha hecho desde siempre, pero hay muchos que no necesitamos estas cuestiones de las ciencias naturales. Por ejemplo, lo básico, claramente, pero ya enfocarnos en la química, en la física y las operaciones y problemas matemáticos que al final no necesitamos para nuestra vida práctica y al final nos graduamos sin saber hacer absolutamente nada. Me preocupa cuántos estudiantes más van a salir sin siquiera saber cuál es su pasión y lo encontrarían si no se enfocaran tanto en el estudio como tal y empezaran a buscar sus pasiones, a experimentar, a saber en qué áreas son buenos y en qué área podrían aportar más valor, porque así es donde se consigue el éxito realmente. El éxito no se basa en tener cosas materiales y ya, en tener autos, casas y muchas, no, se basa en el ser, en lo que nos hace mejores seres humanos todo el tiempo, pensando en qué puedo mejorar de mí mismo todos los días. Puede ser tu alimentación, tu figura, tus hábitos, todo puede ser mejor dependiendo como tú lo veas. Pero tienes que empezar a mejorarte primero a ti mismo y luego, si quieres, así puedes ayudar a mejorar a otras personas y puedes tener una mejor relación. Pero tienes que empezar a cuestionarte qué tan bien estás en el ser. Porque el ser calificado en los colegios es lo más ridículo que he visto. El ser no se califica con una nota, por favor. Se califica con tus actos. Con eso se califica el ser. Por ejemplo, el dinero sirve como una herramienta para expandir lo que ya eres. Si eres mala persona, te vuelves peor persona con dinero. Si eres buena persona, te vuelves mejor persona con dinero. Pero Ricardo, yo no tengo dinero. ¿Cómo sé si soy buena persona o no? Si eres mala persona, tienes que analizar ciertos síntomas. Por ejemplo, si piensas cosas malas sobre el dinero, si tienes malas creencias sobre el dinero, si eres de los que creen que ser pobre y humilde te hace mejor persona, te tengo una noticia. Te vas a quedar pobre. Tengo un capítulo dedicado a eso, donde hablo de las creencias también sobre el dinero. Y es que tenemos que analizar que el dinero también puede comprar la felicidad. De hecho, los judíos, ¿por qué tienen tanto dinero? Porque hubo un momento, en el momento en el que estaba dominando Hitler, hubo un momento en el que los judíos, con sus riquezas o con lo que tuvieran de dinero, podrían comprar la vida de sus seres queridos para que no les hicieran daño. Si los judíos podían comprar vida, entonces, ¿qué no podrían comprar? Por lo tanto, la felicidad sí se puede comprar, pero por partes, no toda. Y no significa que solo esté en lo material. La felicidad del ser humano está en todo lo sentimental. Lo sentimental, los sentimientos que nos producen las cosas que compramos. Cada vez que inconsciente o conscientemente vamos a comprar algo nuevo y decimos, con eso seré un poco más feliz, seré más productivo, seré mejor. ¿Cómo entreno mi ser todos los días? Pregúntate todos los días cómo puedes ser mejor y empieza a hacerlo, empieza a aplicarlo. Ahí para eso hay libros, para eso hay contenido en internet bastante. Debes saber que entrenar tu ser te va a ayudar a que seas mucho mejor persona en el futuro. Y hay muchas personas que consiguen el dinero y se vuelven muy malas personas. Se corrompen. Y hay gente que cree que el dinero corrompe, pero no, son ellos los que se corrompen con el dinero. Así que hay que entrenar primero el ser antes de tener dinero para volverte mejor persona cuando lo tengas. Nada de esto lo enseñan en el colegio, ¿verdad? D. El desarrollo de capacidades para profundizar en un campo de conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses del educando. Lo mismo, se están ignorando los intereses del educando, por lo tanto esto no se está cumpliendo. La incorporación de la investigación al proceso cognitivo, que es de conocimientos, tanto en el laboratorio como de la realidad nacional en sus aspectos natural, económico, político y social.
cosa que tampoco se está haciendo. La educación sigue fabricando obreros que se necesitaban hace más de 300 años. Hoy se necesitan líderes, emprendedores que hagan que el mundo evolucione, y esto no se está haciendo. La vinculación de programas de desarrollo y organización social y comunitaria orientados a dar solución a problemas sociales de su entorno. Estos proyectos más que todo son extraescolares, por lo tanto no están teniendo una calificación dentro del sistema y muchas veces no se toman como válidos para educar a los estudiantes. F. El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones cívicas y de servicio social. Esto sí se hace. La capacidad reflexiva y crítica sobre múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en la sociedad. Éticos, nos enseñan a ser éticos, pero nosotros copiamos en los exámenes y le hacemos trampa al gobierno por medio del PREICFES. No sé qué tan ético sea esto. No es culpa de los profesores, esto sí es más como de la sociedad y lo que nos enseña el sistema educativo inconscientemente, lo que nos asigna el gobierno, pero la cuestión como la ética solamente la dictan 1 hora a la semana. 1 hora. Así no vamos a aprender a ser mejores seres humanos. Eso se debe aprender todos los días. Debemos desarrollar nuestra ética. Las actitudes morales. Todos los días las vemos reflejadas más que todo en nuestro hogar. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, que los colegios quieren que los padres de familia tengan más participación porque ellos son los que deben educar más que todos los valores a los niños. Y los padres de familia quieren que los colegios le enseñen esto a los niños. Pero ¿cómo quiere el sistema educativo que los padres de familia le enseñen a ser mejor persona a los niños? A ellos tampoco les enseñaron eso. Hay que tener una ayuda de los dos lados y eso es lo que estamos haciendo precisamente con David, porque él también ha tenido reuniones y capacitaciones con padres de familia para enseñarles este proceso. H. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica, contenidos literales del artículo 20, del artículo 21, del artículo 22 de la presente ley, que se enseñan en la educación primaria. Con todo esto que acabamos de hablar, quiero llegar a la conclusión de que la educación no es algo que se brinda, es algo que se desarrolla en cada uno de nosotros para sacar lo mejor de sí. Les repito, profesores, mandar guías no es educar, dejar más trabajos de lo normal no es educar, desmotivar a los estudiantes y profesores no es educar. Trabajar en equipo, profesor y estudiante, trabajen en equipo para cambiar la educación y que el profesor tenga en cuenta la opinión del estudiante, para saber qué se puede cambiar, en qué le puede ayudar, y que el estudiante también tenga en cuenta el esfuerzo del profesor para enseñar a dejar de ser esclavos y empezar a educar líderes y emprendedores. Emprendedores que siempre hemos sido, pero que se nos ha arrebatado para ser más controlables. Pregúntense de ahora en adelante, profesores, cómo pueden sacar lo mejor de sus estudiantes por medio de sus materias. Y si no pueden, enseñen otras cosas que de verdad ayuden a los estudiantes en estos momentos. Antes de terminar, quiero leerles un pedacito del libro La culpa es de la vaca para líderes, donde se habla de la educación. Esta historia se llama La historia del corcho perdido. Hace años un inspector de educación visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra que estaba atrincherada atrás de un escritorio mientras los alumnos hacían un gran desorden. El cuadro era caótico. Entonces decidió presentarse a la maestra. «Permiso, soy el inspector de turno. ¿Algún problema?» «Estoy agobiada», respondió ella. «No sé qué hacer con estos chicos. No tengo libros ni láminas, el ministerio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo para mostrarles ni qué decirles». El inspector, con verdadera alma de docente, vio un corcho en el desordenado escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. «¿Qué es esto?» «Un corcho, señor», gritaron los alumnos sorprendidos. «Bien, ¿de dónde sale este corcho?» «De la botella. La coloca una máquina, de un árbol, de la madera», respondían animosos los niños. «¿Y qué se puede hacer con esta madera?», continuaba entusiasta el docente. «Sillas, una mesa, un barco», todos respondían al unísono. «Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca en el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriba a qué provincia pertenece y cuál es el otro puerto más cercano. ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que nació allí? ¿Qué produce esta región?». Y comenzó una tarea geográfica de historia, de música, economía, literatura, religión, etc. La maestra se quedó totalmente impresionada. Al terminar la clase, le dijo conmovida: «Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó. Muchas gracias». Pasó el tiempo y el inspector volvió a la escuela como es natural. Buscó a la maestra. Estaba acurrucada detrás del escritorio y los alumnos otra vez en desorden. «Señorita, ¿qué le pasó? ¿No se acuerda de mí?» «Sí, señor. ¿Cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! No encuentro el corcho. ¿Dónde lo dejó?». ¿Qué les pareció esta historia? Se trata de
producir la creatividad de nuestros jóvenes y también de los profesores, hacer que los dos sean felices. ¿Qué autoridad tengo yo para hablar de educación? ¿Y cómo fue que tengo contacto con David? Yo, cuando comencé en esto, pues me postulé para ser contralor en mi colegio. Mi principal objetivo era cambiar la educación, porque aunque mi objetivo como contralor es ser veedor de los procesos fiscales, en realidad yo quería entrar a alguno de los consejos para cambiar la educación, porque desde que empecé a ser emprendedor me di cuenta de muchos fallos que había en la educación y de muchos esclavos que iban a seguir saliendo de las escuelas. Por lo tanto, tendría que cambiar esto, tendría que cambiar el futuro de mis compañeros. No iba a dejar que más fueran perjudicados por este sistema. Así que, aunque no lo hice en el primer año, estando en el consejo estudiantil, conocí a David Gamboa en las capacitaciones de la alcaldía, porque fue bastante todo lo que hicimos. De hecho, él nos abrió el espacio en el foro educativo de Zipaquirá, donde le puede hablar a más de 200 profesores de colegios públicos todo lo que estaba pasando en la educación y lo que podríamos solucionar en este momento. Así como les estoy diciendo, esa vez lo hice en 10 minutos. Aquí es un podcast dedicado a este tema. Me parece que este es el episodio más importante de toda la serie, porque de la educación salen los defectuosos, los emprendedores, los divergentes, si alguno entendió la referencia de la película. Al ver que los profesores fueron estimulados por mí en el foro educativo, pues tuve una mejor relación con ellos y nos volvimos casi amigos para cambiar la educación, y ahora están dispuestos a escucharme para que en mi colegio logremos este cambio. Y por eso es que ahora pertenezco al consejo directivo de mi colegio, donde estoy haciendo lo posible para promover este cambio. Como les dije, la educación no es algo que se lleva a todos los hogares, es algo que se desarrolla en cada quien. Si tú como profesor estás ayudando a que tus estudiantes saquen lo mejor de sí, lo estás haciendo muy bien y te felicito, te mando un abrazo desde acá de Efecto Disruptivo, porque eso es lo que necesitamos. No solamente en Zipaquirá, sino en Colombia, en el mundo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que les haya gustado todo lo que aprendieron el día de hoy. Es importante tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Cuántos más van a seguir siendo engañados por este sistema educativo? ¿Cuántos más van a ser sacrificados por no saber cuál es la realidad afuera de la caverna? Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda compartir este podcast con el mayor número de personas a las que le pueda servir.